tuvo por medio de esa justicia y de esa fe. Por eso yo aprendí algo que me voló el cerebro, hablando metafóricamente a través de Romanos. Por eso yo le digo, el cristiano que quiera andar por el Espíritu tiene que comenzar a vivir y leer la carta de los Romanos, que le comenzará a establecer cómo se vive en el Espíritu. La palabra en Romano dice, Wilson, que esto no consiste en la obra que tú haces. Hay gente que se esfuerza y Dios no hace nada con ellos, pero hay otros que no se esfuerzan y Dios viene en su misericordia y le da lo que otros no tienen. ¿Por qué? Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por fe. ¿Y por qué? Y por andar por el Espíritu. Y cuando yo leí esto dije, ya no vale de nada que yo me esfuerce, de que yo me mate trabajando y madrugando. No vale nada de eso. El éxito no depende de eso, depende de tener a Cristo y vivir para Él. Aquí hay que habemos personas, porque no es que no trabaje, estoy diciendo, pero hay gente que dejan de hacer lo de Dios para satisfacer sus propios deseos. Y eso es comenzar a caminar con los deseos de la carne, dejando lo del Espíritu a un lado. Por eso hay gente que aprendieron a vivir para Dios y también a hacer las obras que requieren humanamente hablando, pero sin dejar de hacer lo uno ni lo otro. Por eso Pablo, como un perito arquitecto que estaba reedificando, dice la Escritura que él predicaba, pero había veces que también hacía labores. Por ende Pablo le dijo a nadie, que nadie me cause molestia. Yo sé vivir en escasez, pero también en abundancia. Yo dependo de la palabra que predico y el Dios que yo le creo. Por eso él dijo, nadie se puede dar gloria de que fue aquel que me formó, porque yo duré 14 años en un desierto siendo preparado por esto. Por eso este evangelio no fue recibido a través de hombres, lo recibí a través de una revelación. Y a lo que nosotros nos falta no es palabra, Wilson, nos falta revelación. Porque cuando tenemos revelación, comenzamos a andar por el dedo de Dios y no por el dicho de los hombres. Por eso, cuando comienzas a andar por el Espíritu, entenderás que tú no caminas tú. A ti te comienzan a caminar. Tú comenzarás a sentir unos pasos que cuando no quieres caminar, camina por ti. Por eso yo aprendí que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ay mi madre, si los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, quiere decir que tú andando en la carne y no teniendo fe es lo mismo. Por eso el que satisface su carne no tiene fe. No lo digo yo. Lea Romanos capítulo 8. Búsquelo. Romanos capítulo 8 dice: por eso los que viven sometidos a los deseos de la débil condición humana, los deseos de la carne, no pueden agradar a Dios. Entonces cuando tú comienzas a satisfacer tu sentimiento, que es tu carne. Fíjate, el hombre era un hombre conectado con Dios, Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? El día que pecaron, Adán ya no vivía por el Espíritu, sino que era un alma viviente. Inmediatamente su carne se casó, se atrapó, se unió con su sentimiento, con su alma. Ya el hombre anda por los sentidos humanos: vista, olfato, gusto, tacto, el oír. Ahora que el hombre comienza a oír, por eso es que hay gente que dice: yo me soñé con tal cosa. Claro, porque tú lo escuchaste, pero hay gente que no han escuchado nada, que viven en el secreto, y antes de que tú le digas, ya el Dios se lo reveló. Por eso, ¿quién le dijo a Elías? ¿Quién le dijo a Pedro, a Jacob y a Juan cuando estaban en el monte de la transfiguración? Que Elías y Moisés fueron los que llegaron cuando estaban con Cristo en la montaña. No fue los estudios, fue la revelación del Espíritu. Por eso la gente no tiene que decirte quién es fulano. El Espíritu te lo revela. Porque antes de tú verlo, o que antes de tú conocerlo, el Espíritu te hace ver cosas que otra gente no puede ver. Por eso tú puedes ver gente llegar antes de que llegue.
Nicotum disama. ¿Cómo yo puedo andar en el Espíritu? Habitando en la fe del Espíritu. La fe te hace ver y creer cosas que los ojos humanos no van a creer nunca. Por eso todo hombre y toda mujer, dice la Biblia, que para poder recibir al Espíritu es por mediante la fe. El evangelio que duda de su salvación es aquel que no tiene fe ni le ha conocido. Porque dice la Biblia que la justicia del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La noticia el mensaje de salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? El que le dio Felipe al eunuco cuando iba en aquel camino, que Dios tomó a Felipe en el Espíritu y lo llevó a aquel camino y le dijo, y él escuchó leyendo Isaías, hablando de Cristo que debería de venir, y comenzó Felipe y le hizo, ¿tú entiendes lo que lees? Me dijo, no, yo no entiendo. Y comenzó Felipe a comenzar a interpretarlo, decirle, mira, este que habla era el Mesías, llamado el Cristo. Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron, tuvieron fe en su nombre, le dio autoridad, le dio posición, le dio poder de que de ser hecho hijo de Dios, no por voluntad de un hombre, no por voluntad de una sangre generacional, no a través de voluntad de hombre, sino de Dios. Eso nace de Dios. Por ende, todos los que creen en Él tienen vida y han pasado de muerte a vida. Y este fue el que se crucificaron. Noticia nueva. Y este es el que resucitó. Y el que dijo que el que es bautizado en el bautismo de Cristo ha muerto a su vida y ha resucitado juntamente con Él. Por ende, el bautismo, más que sumergirse en agua, se refica darle sepultura juntamente lo que hizo Cristo, hablando de una tributación del Espíritu Santo, de que tú tienes que morir a tu deseo para tener el deseo de Dios, sepultando el viejo hombre para que el nuevo nazca. Por eso el día que me bautizaron, yo vi una sangre que se derramó sobre mí. Cuando yo subí del agua, yo veía algo rojo que caía sobre mi manto. Y cuando yo salí del agua, yo decía, Señor, lo que estoy viendo es por el reflejo del agua. Porque usted sabe que cuando usted cierra los ojos y usted está como, usted se marea, usted ve minita, usted ve colores. Pero cuando comencé a salir, que veía algo rojo que salía de mi manto, yo dije, esto no es algo de mi iluminación, no es algo imaginario, es algo que se está derramando. Y le pregunté al Señor, ¿qué es esto? Y me dijo, que te he resucitado a través de mi sangre. Por ende, Felipe comenzó a hablarle de estos misterios y le dijo, este es el mensaje. Y aquel eunuco, cuando comenzó a escuchar de bautismo, dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Diciendo, yo quiero recibir esa muerte y resurrección. Por eso, andar conforme al Espíritu, dice que es a través de la ley del Espíritu. Que la ley del Espíritu es vida, que comienza a matar en ti la ley del pecado y de la muerte. Entonces, para comenzar a andar conforme a la ley del Espíritu, o comenzar a vivir conforme por el Espíritu, tengo que comenzar a vivir por la ley del Espíritu. Y yo vivir la ley del Espíritu es comenzar a andar por él. Por eso comenzó aquel hombre y fue bautizado. Porque por eso es que Pablo dice, este evangelio de la justicia. Justificación es que te llevan a un tribunal donde tú eras culpable y hubo uno que dijo, dice la Biblia, que Cristo, siendo inocente, pagó por muchos. Fíjese,
Él siendo inocente, el apóstol Pablo habla en los Romanos y dice: no fue por uno que tal vez que era inocente, no, sino por muchos que no eran inocentes. Y él se entregó a sí mismo y como oveja fue delante de sus trasquiladores. Él no abrió su boca, él enmudeció para que la justicia cayera sobre nosotros. Entonces el evangélico o creyente que no sabe que es justificado, le falta fe. Y el que no tiene fe no agrada a Dios. No lo dice mi Biblia, o mejor dicho, mi propia, lo dice la Escritura. Los que no tienen fe no agradan a Dios. Si mañana tú vas a comer, que sea con fe. Si vas a trabajar, hazlo con fe. Si vas a caminar, hazlo con fe. Porque lo que no es de fe es pecado. Es que no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces ya usted ve por qué es tanta la batalla que usted se imagina, porque no la tiene. Es usted que se la imagina, que cree que eso, no solo es usted que duda aún de su salvación. Por eso la Biblia dice: vestido de las armaduras de Dios. ¿Cuáles son esas armaduras? Dentro de ello hay una que se llama la fe, que dice: sobre todas esas armaduras tomen el escudo de la fe, poniendo la fe como la prioridad. No es que todas tienen que tenerla por obligación, para usted mantenerse en el camino. Pero fíjese que antes de vestirlo a usted tiene que estar fortalecido en el espíritu. ¿Y cómo yo fortalezco mi espíritu? Una vez que he vivido por el espíritu, que es ser regenerado, nacer de nuevo, ya vivo por el espíritu. Vivo por el espíritu. Ahora me falta andar por él. Y andar por él es algo de lo que Gálatas capítulo 5, versículo 16, el apóstol Pablo dice: andad en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Está diciendo que para tú poder comenzar a andar en el espíritu o por el espíritu, tienes que dejar de satisfacer los deseos de tu corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perversa, ¿quién lo conocerá? Jehová, que examina la mente y el corazón. Por eso yo aprendí que el no de Dios es un sí para tu vida, o mejor dicho, es la mejor respuesta que un hombre puede recibir. Porque el no de Dios te está librando de que tú y tu vida entera y tu generación se vayan a un despeñadero. El no de Dios es un atributo de una salvación a través de ti. Porque Dios lo que está librándote de que tú comiences a morir en el espíritu. Satanás no le interesa que tú solamente peques. Más que eso, le interesa que pierda la fe. Job blasfemó, o mejor dicho, maldijo su nombre, maldijo su vida, pero nunca negó su fe hacia el Dios que había creído. Así, hermano, que tú me estás escuchando, llegará el tiempo que se te va a tener que probar la fe que según tú estás profesando. La fe, dice la Biblia, es probada con fuego. Entonces, cuando recibes prueba, no es por ti, es por la fe que está supuestamente confesando. Si tú dices que vives para Él, entonces no puedes satisfacer los deseos de tu carne. Porque es vivir por el Espíritu o vivir por los deseos de tu carne. Y por eso, cuando nosotros vivimos por el Espíritu, es ser regenerado, nacer de nuevo, tener una posición en Cristo. Andar por Él es caminar en obediencia continua a través del Espíritu. Por eso, para yo andar conforme al Espíritu, tengo que tener 3 cosas en mi vida: vivir, andar y sobre todo habitar
o que el Espíritu habite en nosotros. Porque no es lo mismo que el Espíritu me dé vida, que yo ande por Él, a que Él habite en mí, o yo viva en Él y Él vive en mí. Son cosas muy diferentes. Para el Espíritu Santo vivir en una persona o habitar continuamente en una persona, la persona tiene que vivir o andar todos los días como una disciplina en el Espíritu, obedeciendo su palabra, obedeciendo su voz. Y no solo la palabra que tú puedes leer en la Escritura, sino la que Él te puede decir diariamente. Y si tú no escuchas la voz del Espíritu Santo, entonces como creyente tienes que revisarte. Porque el Espíritu Santo todos los días nos guía a toda justicia, a toda verdad. Y no me diga usted que usted va a ofender a alguien, el Espíritu no lo va a contristar. Porque si no lo contrista, no está en usted. No me diga a mí que el que vive y anda por el Espíritu, o mejor dicho, el que el Espíritu habita en él, comienza a hablar de alguien y no lo reprende, que no tiene sensibilidad. Porque si no tiene sensibilidad, Él no está en ti. El Espíritu habita con un espíritu que esté despierto. Y un espíritu despierto, un espíritu que se mantenga con su lámpara encendida. Ahora yo te pregunto, como creyente, ¿tu lámpara está encendida? ¿O por la negligencia se ha apagado? Ese es el mensaje que el Espíritu trae hoy a la congregación. ¿Tú quieres vivir conforme al Espíritu? ¿O tú dices que vive conforme al Espíritu? Tú estás caminando entonces, obedeciendo su voz. Estás echando el aceite todos los días a tu lámpara. Por eso, vivir conforme al Espíritu es comenzar todos los días, pastor, a hacer ejercicios espirituales que usted se cansa. Hay veces que usted no quiere leer la Biblia. Pues yo soy el único. Excúsenme. A veces yo no quiero ayunar. Y a veces prolongar tanto de que no, yo me voy a fortalecer. Llega una etapa que uno se pone medio llenito. Fortalecido, ¿verdad? Que ya tu espíritu quiere, pero tu carne no. Y aquí hay dos cosas que el apóstol Pablo me dio duro. Y es que Romanos capítulo 8, versículo... Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice lo siguiente. Y es, los que se preocupan solamente por las cosas humanas, o como dice, las cosas de la carne, son enemigos de Dios. Ahora usted tiene que decir, me estoy preocupando más por las cosas de la carne, por las cosas de Dios. No es que un día usted haga la obra de Dios. Es que usted me dice si sigo en paro o yo. Pero cuando usted tiene todos los días que decir, las cosas que estoy haciendo son cosas que son para la carne o son para el espíritu. Si trabajo, yo voy a trabajar, es algo que trae bienes espirituales. Trabajamos para vivir bien, alimentarnos, para hacer las cosas del espíritu. Pero también hay una parte de que su trabajo no puede ocupar su vida devocional con Dios diariamente. Por eso la Biblia dice que nuestro culto racional es alabar al Señor. Nuestro culto racional no comienza en un templo, comienza desde que te despertaste. Y ese culto racional comienza con sacrificios de alabanza. Fíjese que alabar a Dios es un sacrificio, sierva, porque nuestra carne no quiere adorar a Dios, no quiere alabar a Dios. Y la alabanza es colectiva, la adoración es solamente una. Quiere decir que usted tiene que sacrificarse para alabar a Dios.
Entonces ese culto comienza no en el templo, sino en su casa. Desde que usted pone un pie, diga: estoy despierto. Usted se sacrifica esa alabanza, que cuando usted lo despierta para orar, usted hace sacrificio de alabanza. Cuando usted se tira, tal vez usted no quiere orar, pero a veces te va rodando y dice: aunque me dé, pero me voy a dar, pero voy a orar, porque tengo que mantener un espíritu despierto, porque un espíritu muerto, entonces viene el deseo de la carne. Cuando tu espíritu está apagado, tu carne será prioritaria en tu vida. Y por eso hay gente que le piden bendición a Dios y después que la recibe se siente seco, muerto y esquelético, porque no depende de los deseos de tu carne. ¿Cuántas cosas humanas yo le he pedido a Dios que hoy las tengo y me siento insatisfecho? ¿Por qué? Como he dicho, después que las he tenido, he dicho: ¿y esto era? Porque no es que mi bendición o mi paz dependió de eso, nunca. Pero lo que yo tengo no depende de mi paz. Por eso tu paz depende de tu vivir para el Señor y que el Espíritu habite en ti. Por eso yo te voy a asegurar algo: si tú vives para Dios y tú vives conforme al Espíritu, o el Espíritu, o tú vives por el Espíritu, no me diga que a mí, que alguien, mire, yo dejo de ser evangélico hoy mismo si alguien que vive por el Espíritu no tiene paz. Yo lo dejo hoy. Yo lo dejo porque yo le creo a la Biblia. Puede estar en el peor momento de enfermedad, y cuando vive por el Espíritu, aunque tenga la enfermedad, se siente como es que está sano. Porque es más fuerte la convicción del Espíritu que la enfermedad que tiene su cuerpo. Por eso no consigo a alguien que esté pasando un desierto y diga: estoy echado a pedazos. No, es que le está dando más prioridad a las cosas de tu carne que a las cosas del Espíritu. Fíjese que a veces usted va evangélico cuando está en escasez que cuando está en abundancia. Porque en escasez vivimos para Dios, ayunamos, oramos, vamos, iniciamos, nos vamos a todos los cultos. Se me importa que si el culto se perdió, porque tú estás buscando a Dios. Pero cuando tú estás cómodo, entonces te cuesta orar, te cuesta venir. Cualquier jarilita te para. Entonces tú eres una persona por temporada. Por eso es que Dios no vive. Por eso es que Dios a veces le jala las cosas a la persona. Para entonces, es que tú me buscas. Es que ahí comienza a matar tu orgullo. Es que ahí comienza a buscarme. Entonces yo quiero que tú me busques. Porque solamente en mí tú tienes palabra de vida. Por eso Marta se preocupó por atender, por limpiar. Pero María se quedó con la palabra, escuchando palabra. Fíjense, Lázaro no había muerto. Una cosa antes de la otra. María se preocupó por los quehaceres humanos. Marta se quedó con la ley del Espíritu. Una se quedó con la ley de la carne. Otra se quedó con la ley del Espíritu. Marta se quedó con la ley de la carne, los quehaceres, los oficios, las cosas humanas, el trabajo, esto, lo otro. Pero María se quedó escuchando la palabra. Marta dijo: pero mira aquella que está sentada escuchándote. Jesús le dijo: pero esta tiene parte conmigo. Marta, Marta, afanada eres y turbada. María ha tomado la mejor parte, pero ella no está haciendo nada, pero tomó la mejor parte porque está escuchando palabra viva, que yo soy Cristo, y ella está hablando con Cristo, con la palabra revelada y carnada. Entonces por eso es que usted ve gente que andan con una amargura, como dice el Chemirigo, con una cara de chuparimón. Entonces, fíjate, cuando entonces llegó la muerte a su casa, está la afanada, está la turbada,
Está la que está enfocada en las cosas de la tierra, pero está la que está enfocada en las cosas del Espíritu, en escuchar la voz del Espíritu, en escuchar la palabra del Espíritu. Y fíjate algo, Guiso, llegó la muerte a su casa. Fíjate cuál fue la actitud de Marta. Maestro, si tú estuvieras aquí, maestro, por tu causa tú no estabas y mi hermano murió. Si había llegado un día antes, había llegado, pero María, cuando vio a Cristo, le dijo: Raboni, maestro. Se humilló y lo adoró. Por eso es que la que anda conforme a la palabra no se critica, tiene fe y sabe que por la fe el muerto vivirá. La que anda por la palabra no cuestiona, sino que cree. Pero la que anda por la carne comienza a cuestionar a Dios. Alaba lo que sea pasito. Romano dice que no vivamos conforme a nuestra débil condición humana, sino que vivamos por fe. Por eso yo le animo a todos que aprenda a habitar en el Espíritu, o conquistar el Espíritu para que habite en usted. Porque mi Biblia dice, no será suya, pero la mía dice que si nosotros, dice la Escritura, hacemos morir las cosas de la carne, sino según el Espíritu, y hacemos morar el Espíritu, tendremos vida. Por eso me gusta algo, y es que algo yo aprendí, que el que anda conforme a el Espíritu no habla un lenguaje humano, habla un lenguaje espiritual. Y ese lenguaje espiritual no se habla entre la multitud, se habla en el secreto con Dios. Y esto me edificó bastante, porque no hace casi 2 meses yo y mi esposa estábamos ministrando la palabra del Señor. A ella le tocó predicar, yo, usted sabe, como buen esposo la fui a acompañar. Y yo me senté a orar, me puse a orar. Como tuve una semana muy ajetreada. Esa semana que usted casi está a punto de decirle: Dios, lo que te dije ayer te lo digo hoy. No hay que ser sincero, hay 2 semanas que yo estaba a punto de decirle, pero me tiro en el suelo por lo menos. No para llantar el Espíritu, porque el Espíritu no se allanta. De esa semana que solamente decía: Dios, estoy aquí, y me tiraba. Ya que no podía durar ni que la madrugada entera, porque hay que darle que canso a esta cuerpa, como dice. Íbamos a actividad, estábamos muy agitados, no pudimos ni siquiera orar como a veces uno suele. Pero aquí es donde entro diciéndole: esto no es conforme a los hechos que tú haces, no es conforme a la obra, sino la fe que tú tengas. Porque Dios sabe que tú quieres agradarle, pero busca la manera, aunque sea, de agradar y vivir por el Espíritu. Porque vivir por el Espíritu, para hacerlo, tienes que hacer sacrificio todos los días. Todos los días. Si te quieres quedar viviendo en el Espíritu, teniendo vida en Cristo, sé un cristiano light, que creo, confieso y ya. Pero que si quieres ser uno que escuche la voz, comienza a andar todos los días, a dar paso de fe, pequeños pasos, a gatear. Vas a temblar los primeros días. Es como Isaac, que teníamos que agarrarlo, pero luego está que no se aguanta. Tengo que decirle a los ángeles: ponte uno allá, póngase uno aquí. Ya usted sabe. Y cuando llegamos a la actividad, yo me hinco, como muchos de ustedes hacen. Señor, tú sabes, estoy aquí. Y el Espíritu Santo me dijo algo que hace tiempo yo he escuchado. Y me dijo: John, si oras en el secreto, no tienes que orar en público. Por eso a veces llegamos aquí al culto y comenzamos a orar. No, esa oración no es que Dios no la escucha. Esa oración es: ¿para qué tú estás orando? Porque tú te presentas a Dios aquí en el servicio. No, tú tienes que hacerlo de que tú te levantas. Hay veces que tú llegas aquí y dices que te tiras. No, yo dejé eso. Yo dije: no, es que la oración que yo haga y que tengo que orar para tomar una oportunidad. No, tú tienes que orar
Por eso hay de repente que llegan en vida de cristianos y ellos no se dan cuenta que le llegó su momento. Tiempo y ocasión, Mahuche, le llegan a todos. Pero hay gente que no saben discernir su momento. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise reunirlo como una gallina reúne a su polluelo. Siento palabra de Dios, pero ustedes no discernieron el tiempo de su visitación. Entonces hay gente que lo están visitando y no han discernido que lo que le está visitando es el ángel. No es que tú estás escuchando voces, es el ángel que te está tocando y te está diciendo: he llegado porque me llamaste. Sí. Que Dios, tú sabes cómo yo estoy. No, Él lo sabe. Antes de tú llegues, Él lo sabe. Él te está viendo. Sus ojos no paran de verte, porque Él no duerme. No duerme que te guarda. Él no duerme. Él te ve. Él sabe el esfuerzo, tu corazón, lo que tú quieres hacer. Por eso hay veces que cuando tú crees que tú no puedes, por eso Pablo dijo: cuando soy débil es cuando más fuerte soy. Ahí es que yo lo veo obrando. Ahí es que yo veo su mano poderosa. Pero cuando me creo fuerte, entonces no soy nada. Hermano, míreme, yo vi cosas extraordinarias esa noche, para gloria de Dios. Y yo dije, yo aprendí que esto no es por obra, esto es por la fe. Esto es por la fe. No le digo que no haga, no, usted tiene que hacer lo suyo y hacerlo. Por eso hay gente que se ha metido en ayuno. Dice, Dios úsame. No. Hay actividad que yo no ayuno. Perdónenme para unos cuantos. Hay actividad que yo no ayuno. Hay actividad que yo no oro. ¿Por qué? Porque yo voy confiando en que me dio la palabra. Por eso yo digo, Señor, tú vas. Sí, ya no tengo que orar. No tengo que orar. Yo comienzo a caminar, a hacer mis ejercicios. Comenzar a hacer mis hábitos. Cuando tú comienzas a hacer tus hábitos para andar en el Espíritu, ya el Espíritu te va a decir por default: sí, camina por aquí, camina por allá. Yo no estaba pensando predicar hoy porque, imagínense, pero yo me sueño predicando hoy. Y a las 6 me llama nuestro hermano Kendry López, que por condiciones ajenas a su voluntad no pudo venir. Me dice, tienes que predicar. Yo te voy a avisar porque me dijo. Pero yo me duermo porque estoy cansado. Estoy en una semana, no he dormido, hermano. Y mi esposa creyó, yo le iba a decir, yo le iba a hacer, no la maldad, voy a decir la maldad. Yo estoy así abierto en el piso. Ella creo que me pasó algo. Me dijo, ¿qué tú tienes? Tú tienes que quedarme callado para ver si es verdad. Para ver que usted sabe si la ama de verdad. Yo dije, wow, iba a llorar. Entonces ahí es que a veces usted siente que usted no ama a alguien, César. Entonces cuando usted siente que ese alguien se levanta y dice, pues yo lo amo. A veces Dios te da susto así para que tú entiendas que tú lo amas. Fíjese. Dios lo asusta a usted para que usted entienda que usted lo ama. Porque a veces usted cree, no, Dios no está conmigo. Y te da un susto para que te diga, mira, yo estoy contigo ahí. Esos sustos de Dios como que a veces no son agradables, pero son necesarios. Y me despierto porque quería llegar temprano. Digo, Señor, no sé qué voy a predicar. Estoy ahí. Y yo, bueno, y escuché lo que me dijo, vivir conforme al Espíritu. Vivir conforme al Espíritu. ¿Qué hago? Busca aquí, busca allá. Vivir conforme al Espíritu. Porque vivir conforme al Espíritu es ser guiado por Él. No es solamente vivir, tener vida en Él, sino andar por el Espíritu. Gálatas lo dice. Y son textos que usted tiene que todos los días meditar en ellos. Levante su mano a Dios. Glorifíquese, póngase de pie. Aleluya. Hija santa. John, ¿cómo puedo vivir por el Espíritu obedeciendo su voz? ¿Cómo escucho la voz de Dios? Comienza a orar, comienza a ayunar, y más que ayunar, comienza a ejercer la fe. Si Dios te dio una palabra por medio de un profeta, puso el sentir en ti. Habrán sentires
que tú sabes, la gente sabe que hay sentimientos para hacer algo que no vienen de ellos, sino que vienen de Dios. Es como algo que te resalta y te dice, dale tanto a fulano. Señor, pero no tal vez mí yo bendecía a fulano, porque tal vez no tiene. Sí, pero eso no. Y ahí tú te cuestionas. Y ahí es donde el Espíritu te dice, la carne se opone a lo que el Espíritu te manda a hacer. Y entonces, si tú no te sentías bendecir a alguien y tu carne no quiere hacerlo, es que Dios te está hablando. Es que Dios te está hablando. Digo, ¿por qué? Porque mira, cuando yo leí esto, ahorita yo dije, Dios, tú eres grande. Tú eres más que grande. Gracias, Jesús. Tú eres más que bendito. Siempre te daré la gloria. Siempre te daré la honra. Porque hay personas que ya no escuchan la voz del Espíritu. Y esta mañana de repente nos llaman para que mi esposa vaya a cantar. Y mientras ella cantaba en la actividad, yo comenzaba a llorar. No soy poco de llorar cuando siento la presencia de Dios. Quien me conoce sabe. Y comienzo a llorar y le digo, Espíritu Santo, yo te extraño. Porque a veces creemos que Él se ha ido de nuestra vida. Cuando tú comienzas a andar, sí, no me da vergüenza decirlo, no es que me he desconectado, es que a veces tú te ocupas tanto de las cosas que crees que Él no está contigo. Yo le decía, Espíritu Santo, sentía su presencia. No es solamente de que hablar en lengua, no. Porque a veces el hablar en lengua es un don. Que cuando tú hablas es tu espíritu. Por eso uno de los principios para andar por el Espíritu es orar en lengua, no en el público. Es en el secreto. Es en el secreto. No lo digo yo, lo dice Primera de Corintios, no me da tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 2, capítulo 14, versículo 2, versículo 15 y 14. Usted lo busca. Le va a enseñar que orar en el Espíritu es hablando en lengua, no en un público, Wilson. Es en el secreto. Cuando nadie te ve, habla ahora en el Espíritu, porque tu espíritu se edifica, mas tu carne queda sin entendimiento. Y yo le decía, Espíritu Santo, te extraño. Y yo sentía la presencia y decía, yo te extraño, yo te anhelo. Yo quiero escuchar más que tu voz, quiero que tú me abraces. Porque hay veces que tú tienes tu esposa, ella te pasa la mano, sí, pero más que te pase la mano, tú quieres que te susurre y diga, yo te amo. Los que estamos casados entendemos ese misterio, pastor. Más que, pues sí, porque a veces tú le dices a tu esposa, yo te extraño. O las mujeres te dicen, yo te extraño. Pero ¿cómo tú me extrañas si tú me ves ahora mismo? Si dormimos juntos. No, lo que ella está extrañando es que tú la acaricies y le digas, te amo. Aprenda, eso es misterio. Esos son secretos de mantener una relación. Tú tienes que saber interpretar lo que ella te está diciendo. Ella está diciendo, más que tú me pases la mano y me abraces, que yo quiero que tú me digas, mi mami chula, mi pupunchito, y que tú le digas aquello, que tú le lleves ese regalo que tú le regalaste una vez, que tú la lleves al restaurante con la que tú la conquistaste. Eso es lo que ella te está diciendo. Ahora yo te digo, tú tienes que decirle, Espíritu Santo, llévame a aquel momento cuando tú me tocaste, cuando sentí tu voz, cuando yo dejé de ser el hombre malvado y comencé a ser alguien que ora y llora en la presencia. Hay gente que más que sacrificio, lo que le falta es derramar lágrimas, 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 porque hay lágrimas que tienen un lenguaje, hay lágrimas que son las que abren la puerta a través de tu vida. Espíritu Santo, te extrañamos. Yo no sé si alguien le dice, Espíritu Santo, yo te amo. Tal vez yo he perdido conexión, tal vez yo he perdido esa sensibilidad,
Tal vez he tenido una semana donde no te he podido conquistar, donde no te he podido enamorar, pero el Espíritu Santo le gusta. Aleluya. Oh, paisano. Oh, mi gracia. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias. Yo no sé si alguien le da una adoración a Dios. Yo no sé si alguien le da una adoración a Dios. Yo no sé si alguien le dice: yo levanto mis manos, que yo no tenga fuerza, y te digo que solamente tu mano me ha sostenido, que solamente tu mano me ha sostenido. Oh, Espíritu Santo, yo te amo. Yo no sé si alguien le dice: yo te amo, pero yo no puedo vivir sin el Espíritu, pastor. Yo no puedo vivir sin Él, porque cuando yo me siento débil, me siento solo, Él me pasa la mano y me dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Él es que me consuela en momentos de tristeza. Hay veces que yo no quiero vivir, que yo no quiero que mi esposa esté maleado, que me siento abrumado. Yo no sé si yo soy el único. Tal vez yo soy el único humano aquí, y usted el querubín, el ángel, pero yo me he sentido así, que no quiero a nada, no quiero escuchar, quiero desaparecerme, porque porque estoy cargado. Por eso es que a veces tú te puedes sentir pesado, porque te diste una semana, un día muy fuerte, y tal vez tú tienes que escuchar tal vez las voces, quieres desconectarte, pero ahí es cuando tú le dices: Espíritu Santo, no tengo fuerza. Espíritu Santo, no me siento bien, estoy cargado. Y tú sientes y tú comienzas sin tener fuerza, así desgastado, cansado, comienza a adorar su nombre, y tú sientes una corriente que te arropa, y tú comienzas a descargarte. Por eso es que Él dice: todo lo que esté encargado, todo lo que esté aturbado, vengan a mí, que yo le daré descanso. Yo le daré descanso. Yo le digo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y hay gente que necesita descansar, pero no un descanso físico, es un descanso de su alma, es un descanso del espíritu. Hay gente que está cansada, que tiene su alma herida y tiene que descansar solo en la presencia. Solo en la presencia. Hay gente que va a risores, que duelen mucho y se sienten cansados. No son ellos, es su alma. Es su alma que está cansada, es su alma que está cargada, y tiene que descargarse en la presencia. Yo le digo a Moisés: mi presencia irá contigo y tú hallarás descanso. Está hablando de un descanso espiritual que le traía descanso físico. Por eso hay gente desgastada que tú la ves encorvada. No es porque está atada, es que tiene un peso de la semana, de meses, de todo lo que ha tenido que recoger espiritualmente, y necesita entrar en la presencia. Que la presencia la descargue, que la presencia le quite. Por eso la Biblia dice: renovado el espíritu de vuestro entendimiento, no conforme a las cosas, no conforme a las cosas de la carne, sino del espíritu. Todos los días tenemos que renovarnos el entendimiento. Diga: todo hecho. Viene, todo lo que me está desconectando ahora, Espíritu de Dios, yo invoco el nombre del Mesías, de
Jesucristo, el que murió en la cruz. Padre, desconecta lazos espirituales que traen desgaste. Y todo lo que no viene de Dios, lo echo fuera. Yo no sé, Lo echo es que lo que no me agrada. Y todo lo que no viene de Dios, lo echo fuera. Mire, más que usted se emocione y diga, wow, qué palabra, es que usted levante su mano y diga, Dios, ¿en qué he perdido conexión? Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo que no te está agradando, pero sí me está agradando a mí? Es que cuando tú comienzas a hacer algo para tu agrado y no para el agrado de Dios, aunque sea bueno para ti, te sientas satisfecho, y Dios no está satisfecho, no vale de nada. Lo que te está es cansando, te estás desgastando. Y mientras tú te vas desgastando, también se va desgastando tu alma. Y mientras tu alma se desgasta, entonces tu espíritu se apaga. Mientras tu espíritu se apaga, te vas alejando de Dios. Y no tienes ya la conexión, como que tiene interferencia. Y llega un tiempo de que tú no puedes agradarle, ni hacer las cosas. Por eso, algo que le quiero dejar como tarea es que la Biblia dice en Romanos 8, capítulo 7, y es que los que viven conforme al Espíritu no se preocupan, se preocupan por las cosas del Espíritu, pero los que se preocupan. Pero ahora bien, preocuparse por las cosas de los humanos lleva a la muerte. En cambio, procura seguir las cosas del Espíritu, pastor, que llevan a la paz y a la vida eterna. Entonces quiere decir que preocuparme por el Espíritu es la única forma que tendré paz. Entonces aquí está el secreto de tener un matrimonio feliz. Aquí está el secreto de ser exitoso en la labor que tú haces. Preocúpate por el Espíritu para tener paz en todo lo que hagas. Como dicen mis amigos, c'est fini. C'est fini. Eso es. Esa es la vuelta. Preocuparse por las cosas del Espíritu te da vida y te da paz. Hay gente, César, que está parado y no tiene vida. Hay otros que tienen vida pero no tienen paz. Y lo segundo es que dice la Escritura, oye, esto, los que viven conforme a la débil condición humana no se preocupen las cosas humanas, pero los que se preocupan son las cosas por las cosas de los humanos, son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a la ley. Hay gente que no quiere buscar a Dios, pastor, pero tiene el deseo por dentro de buscarlo. Pero hay gente que ni quiere y ni el deseo tiene, porque se preocuparon tanto por las cosas humanas que se desconectaron. Entonces vamos a orar, decirle al Señor, ayúdame a agradarte, ayúdame a mantenerme conforme al Espíritu. Padre, gracias, he dado lo que tú me diste. En el nombre de Jesús, la persona que prosigue por el